Bienvenidos a un video más de Cosmón. Si te gusta nuestro contenido, puedes compartirlo con quien gustes. De esa manera nos ayudarías a seguir produciendo videos como este. La búsqueda de una teoría del todo, TOT, está motivada por el deseo de resolver problemas fundamentales en la física que aún no han sido completamente comprendidos. Algunos de estos problemas incluyen la materia oscura. Y es que observaciones astronómicas indican que la mayoría de la masa del universo es invisible y no emite luz, lo que se conoce como materia oscura. Una TOT podría ofrecer una explicación para la naturaleza de esa materia y su papel en la estructura y evolución cósmica. Asimismo, también hay la energía oscura. La energía oscura, la expansión acelerada del universo descubierta mediante observaciones de supernovas, sugiere la existencia de una misteriosa energía oscura. Por otro lado, hay el problema de la gravedad cuántica. La gravedad cuántica, aunque la mecánica cuántica y la relatividad general son teorías exitosas en sus respectivos dominios, aún no se ha logrado una unificación completa de estas dos teorías. La gravedad cuántica es esencial para describir fenómenos a escalas extremadamente pequeñas y en condiciones extremas, como las cercanas a un agujero negro. Hay problemas en las escalas de energía entre la gravedad cuántica y las otras fuerzas fundamentales. Es conocida como el problema de la jerarquía y resolver esta discrepancia es un objetivo clave en la búsqueda de una TOT. Y la unificación de constantes fundamentales. La existencia de varias constantes fundamentales en la física, como la constante gravitacional y la velocidad de la luz, plantean la pregunta de si estas constantes podrían derivarse de un conjunto más fundamental de principios de una TOT. Bueno, para que comprendas la necesidad de una teoría del todo, es necesario que entiendas algunas cosas, como la gravedad. La gravedad, según la teoría de Einstein, es la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Sin embargo, cuando intentamos aplicar los principios cuánticos a esta descripción, surgen desafíos significativos, a escalas extremadamente pequeñas donde las fluctuaciones cuánticas son relevantes. El tejido mismo del espacio-tiempo se vuelve dinámico y fluctuante, desafiando la noción de una geometría continua. Los intentos de formular una teoría cuántica de la gravedad han llevado a propuestas como la teoría de bucles, donde el espacio-tiempo se representa en términos de bucles o conexiones cuánticas. Este enfoque busca discretizar la geometría del espacio-tiempo abordando las singularidades presentes en la relatividad general como los agujeros negros. La integración de la gravedad cuántica también busca comprender los instantes iniciales del universo, donde las condiciones extremas requieren una descripción cuántica. La singularidad en el Big Bang plantea preguntas fundamentales sobre la aplicabilidad de las leyes conocidas en condiciones extremas, impulsando la necesidad de una teoría más completa. Ahora ya tienes una idea de lo que es la gravedad. Vamos a adentrarnos en otro asunto. La teoría de cuerdas es un fascinante enfoque en la física teórica que busca unificar las fuerzas fundamentales y las partículas elementales bajo un marco coherente. Esta teoría propone que las partículas subatómicas no son puntos sin dimensión, sino cuerdas vibrantes, cada una con modos diferentes de vibración que dan lugar a las distintas partículas observadas en la naturaleza. En la teoría de cuerdas, las dimensiones también juegan un papel crucial, a diferencia de las teorías tradicionales que consideran 3 dimensiones espaciales y una temporal. La teoría de cuerdas sugiere la existencia de dimensiones adicionales. Estas dimensiones extra, en número superior a las 3 espaciales que percibimos, podrían ser compactas y enrolladas en escalas subatómicas, lo que hace que no sean directamente observables. La vibración de las cuerdas determina las propiedades de las partículas. Modos más altos de vibración pueden interpretarse como partículas más masivas. Este enfoque brinda una elegante unificación de las partículas y fuerzas fundamentales, ya que diferentes modos de vibración representan diversas partículas, desde quarks hasta fotones y bosones W y Z. La predicción de dimensiones adicionales y la falta de evidencia experimental directa han llevado a críticas y debates en la comunidad científica. Además, existen múltiples versiones de la teoría de cuerdas, como la teoría M y las teorías heteróticas, que presentan distintas formulaciones matemáticas, pero comparten el mismo principio subyacente. Además de eso, la mecánica cuántica también intriga a los científicos de todo el mundo, como por ejemplo la idea de la dualidad.
Según el principio de dualidad, las partículas como electrones y fotones pueden exhibir tanto propiedades de partículas como de ondas. Esta dualidad se manifiesta en experimentos como la doble rendija, donde partículas individuales muestran patrones de interferencia característicos de ondas. Otro principio central es el principio de indeterminación de Heisenberg, que establece que no podemos conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento de una partícula. Esta limitación fundamental desafía la noción clásica de trayectorias bien definidas y subraya la naturaleza probabilística inherente a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica utiliza funciones de onda para describir el estado cuántico de un sistema. Estas funciones de onda evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, que proporciona una dinámica temporal para el sistema cuántico. La interpretación de la función de onda ha sido objeto de debates filosóficos con enfoques como la interpretación de Copenhague y la interpretación de muchos mundos. La superposición cuántica es otro fenómeno intrigante, donde un sistema puede existir en múltiples estados simultáneamente, hasta que se mide. La medición cuántica, sin embargo, colapsa la función de onda a un estado particular, introduciendo la idea de que la observación afecta al sistema observado. La mecánica cuántica también incluye el concepto de entrelazamiento cuántico, donde dos partículas están intrínsecamente vinculadas, de modo que el estado de una partícula instantáneamente afecta al estado de la otra, independientemente de la distancia entre ellas. Este fenómeno desafía la noción clásica de la localidad y ha llevado a experimentos fundamentales en la teoría cuántica. A pesar de sus éxitos explicativos y la precisión probada en predicciones experimentales, la mecánica cuántica sigue siendo objeto de debate y exploración. La interpretación de los fenómenos cuánticos y su conexión con una teoría cuántica de la gravedad son desafíos actuales en la física teórica. En la teoría cuántica de campos, cada partícula es vista como una excitación de un campo cuántico que permea todo el espacio. Estos campos cuánticos siguen las reglas de la mecánica cuántica, lo que significa que las partículas no están localizadas en puntos precisos, sino que tienen distribuciones de probabilidad dadas por funciones de onda en el espacio. Una parte fundamental de la teoría cuántica de campos es la noción de partículas virtuales y los intercambios de partículas mediadoras en las interacciones fundamentales. Por ejemplo, en la interacción electromagnética, los electrones intercambian fotones virtualmente. Esta perspectiva de interacciones mediante las partículas virtuales permite explicar fenómenos como la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares de manera unificada. La renormalización es una técnica crucial en la teoría cuántica de campos que aborda las divergencias infinitas que surgen en ciertos cálculos cuánticos. Esta técnica permite obtener resultados finitos y significativos, asegurando la consistencia y validez de las predicciones teóricas. Sin embargo, a pesar de su éxito, la teoría cuántica de campos no está exenta de desafíos. La gravedad cuántica sigue siendo un problema pendiente, y la teoría cuántica de campos no logra integrar completamente la gravedad en su marco actual. Esto ha llevado a la exploración de teorías más completas, como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. La unificación electrodébil es un hito destacado en la física teórica que busca integrar dos fuerzas fundamentales, la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Estas fuerzas, aunque aparentemente distintas, en su manifestación cotidiana fueron unificadas en una única teoría a través de la propuesta de la teoría electrodébil de Weinberg-Sallam. La fuerza electromagnética, responsable de fenómenos como la interacción entre cargas eléctricas y el comportamiento de la luz, y la fuerza débil, involucradas en procesos nucleares como la desintegración beta, fueron consideradas inicialmente como entidades separadas. Sin embargo, la unificación electrodébil postula que en condiciones de alta energía, estas dos fuerzas son manifestaciones diferentes de una fuerza unificada. El modelo electrodébil se basa en el principio de simetría gauge, que describe cómo las partículas y sus interacciones pueden transformarse sin cambiar las leyes físicas subyacentes. El bosón mediador de la fuerza electromagnética, el fotón, y los bosones mediadores de la fuerza débil, los bosones W y Z, se consideran componentes de un conjunto más amplio de partículas conocidas como bosones gauge. Una consecuencia integrante de esta unificación es la predicción teórica de la existencia de los bosones W y Z. Estas partículas fueron descubiertas experimentalmente en el CERN en 1983.
validando de la manera impresionante la teoría del electrodébil. Este descubrimiento contribuyó significativamente a la aceptación y confianza en el modelo estándar de partículas. La unificación electrodébil también establece la importancia de los mecanismos de ruptura de simetría. En particular, el mecanismo de Higgs propuesto independientemente por Peter Higgs y otros sugiere la existencia de un campo de Higgs que confiere masa a las partículas elementales. La observación experimental del bosón de Higgs en 2012 fue una confirmación clave de este mecanismo y fortaleció aún más el modelo electrodébil. A pesar de su éxito, el modelo estándar que incorpora la unificación electrodébil aún enfrenta desafíos. La gravedad cuántica no está integrada en este modelo y la presencia de la materia oscura en el universo es un misterio no resuelto. La búsqueda de grandes unificaciones, también conocidas como teorías Good, Grand Unified Theories, representa un esfuerzo teórico para unificar tres de las fuerzas fundamentales de la naturaleza: la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Esta ambiciosa empresa surge de la observación de similitudes matemáticas y estructurales entre estas fuerzas a pesar de sus diferencias aparentes. En el modelo estándar, la fuerza electromagnética y la fuerza débil se unifican bajo el marco de la teoría electrodébil. Sin embargo, las teorías Good aspiran a incorporar la fuerza fuerte que describe la interacción entre quarks y gluones. En esta unificación, al lograrlo, se alcanza una comprensión más completa y elegante de las fuerzas fundamentales que rigen el universo. La propuesta de las teorías Good se basa en la idea de que a energías extremadamente altas, las fuerzas que aparecen en distintas energías cotidianas se vuelven indistinguibles. Este fenómeno no se denomina simetría de gran unificación. A medida que retrocedemos el tiempo hacia condiciones más calientes y energéticas, las fuerzas que ahora consideramos separadas convergen en una única fuerza unificada. Un aspecto esencial de las teorías Good es la introducción de nuevas partículas y simetrías para facilitar la unificación. Estas teorías predicen la existencia de bosones X y Y que mediarían la transición entre las fuerzas unificadas. La observación experimental de estas partículas sería una confirmación directa de las teorías Good y proporcionaría una validación significativa. Éxitos más notables en las teorías Good es su capacidad para prever la estabilidad a lo largo del plazo de la materia. La descomposición de protones, un fenómeno que aún no ha sido observado, es predicho por algunas variantes de las teorías Good. La detección de descomposición del protón será una evidencia convincente de la validez de estas teorías y abriría nuevas puertas en nuestra comprensión de la materia y las fuerzas fundamentales. A pesar de sus atractivas predicciones, las teorías Good no están exentas de desafíos. La falta de observación directa de las partículas X y Y, así como la no detección de la descomposición del protón, ha llevado a ajustes y variaciones en estas teorías. Además, la incorporación de la gravedad cuántica sigue siendo un desafío abierto en la búsqueda de una teoría del todo completa. La inflación cósmica es un concepto clave en la cosmología que propone una fase temprana de expansión extremadamente rápida del universo en sus primeros momentos. Esta hipótesis fue desarrollada para abordar varias cuestiones fundamentales y observaciones en la cosmología que el modelo estándar no podía explicar de manera satisfactoria. La idea central de la inflación cósmica fue propuesta por primera vez por Alan Guth en la década de 1980. La motivación principal es resolver problemas como la homogeneidad y la isotropía del universo a gran escala, conocidos como el problema del horizonte, así como la uniformidad observada en la radiación cósmica de fondo de microondas. Durante la fase inflacionaria, el universo experimentó una expansión exponencial, lo que significa que su tamaño aumentó de manera significativa en un tiempo extremadamente corto. Esto permitiría que regiones que originalmente estaban en contacto térmico durante los primeros momentos del Big Bang se separaran lo suficientemente rápido como para explicar la homogeneidad a gran escala que observamos hoy. Además de abordar el problema del horizonte, la inflación cósmica también proporciona una explicación natural para las anisotropías observadas en la radiación cósmica de fondo de microondas, que son variaciones de temperaturas en el fondo cósmico. Estas anisotropías pueden ser resultado de fluctuaciones cuánticas amplificadas durante la fase inflacionaria. Un componente esencial de la teoría de la inflación es el campo escalar inflatón. Este campo, aún hipotético, es responsable de impulsar la expansión inflacionaria.
A medida que el inflatón atraviesa ciertos estados, su energía potencial domina la densidad de energía del universo, generando así la expansión acelerada. La inflación cósmica también resuelve el problema de los monopolos magnéticos. Las teorías previas predijeron la existencia de partículas magnéticas monopólicas en abundancia, pero su escasez en observaciones contradecía estas predicciones. La inflación cósmica diluye la densidad de estas partículas de manera tan efectiva que se vuelven prácticamente indetectables, alineando la teoría con las observaciones. En la cosmología cuántica de bucles, el espacio-tiempo se modela como una red discreta de bucles o conexiones cuánticas. Cada bucle representa una interacción cuántica fundamental y la red en su conjunto proporciona una descripción cuantizada del tejido del universo. Este enfoque discreto es fundamental para superar las divergencias infinitas que surgen al intentar cuantizar la gravedad en las teorías de campos clásicos. Un concepto clave en la cosmología cuántica de bucles es la cuantización geométrica, donde las propiedades geométricas del espacio-tiempo, como la longitud y la curvatura, se cuantizan de acuerdo con los principios de la mecánica cuántica. Esto lleva a la idea de que el espacio-tiempo es cuantizado en escalas muy pequeñas, resolviendo problemas asociados con las singularidades en la relatividad general. La teoría también introduce el concepto de operadores de bucle, que describen cómo las variables geométricas evolucionan a lo largo del tiempo cuántico. Estos operadores proporcionan una forma de calcular probabilidades cuánticas para diversos eventos en el espacio-tiempo, incluida la evolución del universo a escalas cosmológicas. La cosmología cuántica de bucles también ha abordado el problema de la densidad finita del universo en el pasado. En lugar de postular un Big Bang singular, la teoría sugiere que el universo podría haber experimentado ciclos cuánticos, evitando singularidades y proporcionando una descripción coherente de la evolución cósmica.